Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí ya por 3 semanas. Esta es nuestra tercera clase. Y así como la semana pasada estuvimos viendo en nuestra clase de comunicación 1 la gramática castellana, hoy estaremos dando continuidad a este. La semana pasada iniciamos a ver la morfología gramatical del español y pudimos ver el artículo, el sustantivo y el adjetivo. En esta clase solamente estaremos viendo el pronombre y el verbo para dar continuidad a este nuestro tema de la morfología gramatical. De una manera sencilla, el pronombre es el que sustituye al nombre o a la persona de quien se habla en la oración. Un ejemplo de esto sería, en vez de María, como dice en la oración que vemos aquí en pantalla, María ama leer la palabra, el nombre María sería sustituido por ella. Ella ama leer la palabra y tal como pueden ver, la oración continúa teniendo sentido. Otro ejemplo sería Juan y María ayunan. Juan y María ayunan es semejante a decir ellos ayunan. Existen varios tipos de pronombres. Dentro de estos están los pronombres personales. Los pronombres personales a su vez también se dividen en varios, pero antes de esto vamos a ver que los pronombres personales tienen distintas personas y estos pueden ser singular o plural. Y tanto el singular como el plural poseen primera, segunda y tercera persona. Para el singular, la primera persona es yo, la segunda es tú o usted, y la tercera persona del singular es él o ella. Y en el plural vemos como primera, segunda y tercera persona nosotros, ustedes y ellos o ellas. Algunos ejemplos con el singular de los pronombres personales serían: yo amo leer. Él nos amó primero. Y algunos ejemplos para el plural sería: ustedes odian el pecado. Por eso nosotros le amamos a él. Podríamos decir, por eso yo, Juan y María le amamos a él. Por eso Yamisé, que soy yo, Juan y María le amamos a él. Los pronombres personales también pueden ser tónicos, átonos y reflexivos. Los pronombres tónicos son mi, ti, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Estos también tienen primera, segunda y tercera persona del singular y del plural, así como pueden ver su equivalencia aquí en la pantalla. Un ejemplo con los pronombres tónicos es: ¿qué yo voy a hacer sin ti? Sin ti. Aquí podemos ver el pronombre para el singular, la segunda persona es ti. Y este pronombre puede ser utilizado en preguntas como estas: ¿qué voy a hacer sin ti? Los pronombres átonos son me, te, le, nos, le, tanto para él o ella o para ustedes es le, para ellos y ellas es los, las y les. Un ejemplo con los pronombres átonos en su forma plural sería: les animo a seguirlo. Ahora bien, los pronombres reflexivos son para el singular me, te o se, dependiendo si es tú o usted, y se para él o ella. Un ejemplo con este sería: contigo me siento mejor. Y el plural sería nos, se y se. Los pronombres posesivos, esos serían como un equivalente a cada uno de los pronombres personales básicos. Por ejemplo, para yo, el pronombre posesivo es mío. Para tú o usted, el pronombre posesivo es tuyo o suyo. Para él o ella es suyo también. Para nosotros es nuestro. Para ustedes también es suyo. Y para ellos o ellas es suyo. Aunque esos pronombres tienen una equivalencia para cada uno de los pronombres personales, también podría decirse que estos solamente tienen la forma mío, tuyo o suyo y nuestro. Un ejemplo de esto es: el árbol es mío. Un pronombre posesivo es un pronombre que se utiliza para determinar el dueño de alguien.
para hablar de alguien que posee algo. En el caso de los pronombres posesivos, estos también pueden ser femeninos o masculinos. Un ejemplo es, aquellas plantas son suyas. O sea, que estos solamente no se encuentran en la forma masculina, sino que también se encuentran en la forma femenina. Y tal como vemos en este ejemplo, aquellas plantas son suyas, o sea, un pronombre posesivo en femenino. También estos poseen números, es decir, pueden ser tanto singular o plural. Tal como dice ese mismo ejemplo, suyas, además de que el pronombre está en femenino, también está en plural. Otro ejemplo sería, yo tengo una casa, la casa es mía. ¿Ya vieron el ejemplo donde el pronombre, el segundo ejemplo, donde el pronombre se encuentra en plural? Así también pueden ver el tercer ejemplo donde dice, la casa es mía. Es bueno acotar el hecho de que el pronombre posesivo siempre va a llevar el mismo número de la cantidad de cosas de las que se hablan. Se va a variar el pronombre posesivo en número de acuerdo a la cantidad de cosas de las que se habla. Por ejemplo, si aquí en vez de decir la casa es mía, dijera las casas, entonces el pronombre posesivo sería son mías. Una S al final para agregar entonces pluralidad al pronombre. También existen los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son los que se utilizan para definir un lugar. Estos pueden definir distancias tales como distancias cercanas, medias o lejanas. Los pronombres que se utilizan para definir distancias cercanas son este, esta y esto. Estos también pueden ser singular o plural, femenino, masculino o neutro. En el caso de los pronombres demostrativos singulares, podemos ver el femenino, el masculino y el neutro, pero en el caso del plural solamente se encuentran masculino y femenino. Los pronombres demostrativos que demuestran cercanía son para el masculino este, femenino esta, neutro esto. Y para el plural masculino estos y para el plural femenino estas. Los que indican mediana distancia son ese, esa, eso, esos y esas. Y los que demuestran una distancia lejana, entonces serían aquel, aquella, aquello, aquellos y aquellas. Algunos ejemplos con los pronombres demostrativos serían, este es interesante. Cuando dice este es interesante, se está refiriendo a algo que es masculino y que está a una distancia bastante cercana de la persona que está hablando. En el ejemplo, esos caminan rápido, estamos utilizando un pronombre demostrativo plural y masculino. Y estamos hablando de una distancia media. También podemos ver otro ejemplo que sería, en el barrio donde vivo hay una casa amarilla. Aquella es bien costosa y estamos hablando de una casa. Usted puede ver que el pronombre demostrativo está determinado de femenino o masculino de acuerdo a la cosa de la que se habla. Es decir, estamos hablando de una casa, por eso ponemos un pronombre demostrativo femenino. Aquella es bien costosa. Hay algunas cosas que notar con relación a los pronombres demostrativos y estas son que un pronombre demostrativo no puede ir seguido de un sustantivo. Si ponemos esta casa es la indicada, entonces ese no sería un pronombre demostrativo, sino que sería un artículo demostrativo. Pero para que sí sea un pronombre demostrativo, la palabra casa, es decir, el sustantivo, tiene que ser quitado de la oración y entonces debería decir, esta es la indicada. Debe decir, esta es la indicada. Entonces ahí ese artículo demostrativo pasaría a ser un pronombre demostrativo. Este sí es un buen ejemplo de lo que es un pronombre demostrativo. Esta es la indicada. Otra cosa a tener en cuenta es que los pronombres demostrativos no deben ser acentuados. Antes, para dar
un mayor conocimiento y hacer diferencia entre un artículo demostrativo y un pronombre demostrativo se acentuaban, pero estos no deben ser acentuados según la RAE. También dentro de los pronombres encontramos los pronombres indefinidos o indeterminados, y estos son alguien, quien quiera, cualquiera, otros, mucho, muchos, todo, todos, y etcétera. Bueno, tal como su nombre lo indica, estos pronombres son indefinidos o indeterminados. Estos se utilizan cuando se habla de algo, pero que su cantidad, su número, no está determinado. Algunos ejemplos de esto sería: alguien preguntó por ti. Es indeterminado. No sabemos quién preguntó por ti. Muchos son llamados, pocos los escogidos. No sabemos de qué muchos se está hablando que son llamados, ni tampoco sabemos cuáles son esos pocos que son escogidos. Otro ejemplo sería: todos podrían ir al cielo. Aquí, aunque el número todo abarca todas las posibilidades, no sabemos quién está contenido dentro de ese todo, y por eso ese también es un pronombre indefinido o indeterminado. Otro tipo de pronombres son los pronombres relativos: qué, quién, cuál, cuyo. Estos pronombres poseen género y también poseen número, pero hay algunos que no tienen variación ni en género ni en número, como es el caso de que permanece intacto, no importando el género o el número de las cosas que se hablen. Quién solamente varía en su número, puede pasar de quién a quiénes. Cuál varía en género y en número. El cual o la cual, es decir, para cambiar cuál de género se utiliza el artículo el o la. Y para cambiar de número también se utilizan, además de agregar la letra E y S al final de la palabra cual, se utiliza los cuales o las cuales. Y cuyo varía tanto en género como en número. Ejemplos para esto serían: el lugar que pisas es santo. ¿Algún otro ejemplo con relación al pronombre relativo que, y para mostrar su variación, no varía ni en género ni en número, sería: los lugares que, o sea, quedaría intacto ese pronombre, los lugares que pisas son santos. Las casas que pisas son santas, no variaría. Otro ejemplo sería: quien participa gana. Estas son las personas las cuales te conté. La palabra persona es una palabra femenina y por eso aquí se utiliza el pronombre cual en su forma femenina. La cual, y en plural, las cuales. Estas son las personas de las cuales te conté. Otro ejemplo sería: el Señor en cuya presencia estamos, o sea, en la presencia de quien estamos. Y aquí dice cuya porque se está hablando de la presencia del Señor, o sea que sería en femenino. Otro tipo de pronombres que existen son los pronombres interrogativos. Estos vendrían siendo igual que los pronombres relativos, pero con la salvedad de que estos, cada uno de ellos, posee signos de interrogación. Algunos ejemplos de estos serían: ¿qué es el hombre? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Cuál de los dos es mayor? También existen los que son los pronombres exclamativos, y estos, al igual que los pronombres interrogativos, pero estos, en vez de tener signos de interrogación, poseen signos exclamativos o signos de admiración, porque no son utilizados para preguntar. Los pronombres exclamativos poseen acento en la última sílaba, y estos pronombres se utilizan para hacer exclamaciones como la siguiente: ¡qué bueno es el Señor! ¿Quién puede dominarlo? ¿Cuál de los dos le amó más? Amar, comer, dormir. Y si usted ve alguna cualidad semejante entre ellos, es porque son verbos. Sí, ahora estaremos hablando sobre el verbo. Y es que el verbo es una palabra que se utiliza para demostrar acción o estado.
existen verbos regulares, son los que se pueden conjugar en todos sus tiempos y su raíz permanece intacta, como es el caso del primer ejemplo que vemos aquí, que es el verbo amar. Amar tiene una raíz que es A y M y permanece intacta en todas sus conjugaciones, como por ejemplo, amo, amamos, amé, amaste. Y usted podría continuar evaluando este verbo, que en cada una de sus conjugaciones y sus diferentes tiempos, usted va a notar que su raíz, es decir, las letras A y M, no van a variar. Existen otros tipos de verbos, que estos son los verbos irregulares y son los que en su conjugación varían, como por ejemplo el verbo dormir. Podemos ver aquí como para conjugar el verbo dormir, su forma original cambia, varía. Por ejemplo, duermo, la raíz del verbo dormir podría ser dor o do, pero en sus conjugaciones usted ve que esta es cambiada. Para que una raíz o para que una parte del verbo sea considerada una raíz, debe tener por lo menos 2 letras. Y aquí en el caso de la conjugación del verbo dormir, podemos ver que solamente queda intacta la letra D. Otro verbo que es bastante irregular es el verbo ser. Y este se conjuga de la siguiente manera: yo soy, tú eres, él es. Y sus otras formas de conjugación, tanto en presente como en futuro y así en pasado, en sus tiempos compuestos, podemos ver que el verbo ser es un verbo irregular porque su raíz no continúa intacta en sus formas y en sus conjugaciones. Los verbos pueden ser reflexivos, como por ejemplo dormirse, mudarse, reírse, sentarse. Y usted puede ver que a diferencia de la gran mayoría de los verbos que terminan en ar, como amar, como comer, e ir, como dormir, los verbos reflexivos tienen un pronombre reflexivo al final, así como ustedes pueden ver, se. Y sí, los verbos reflexivos para ser conjugados deben ir acompañados de pronombres reflexivos, como es el caso de me, te, se y se, que son las formas singulares de los pronombres reflexivos, o también nos, se y se, que son las formas plurales de las personas plurales de los pronombres reflexivos. Algunos ejemplos con verbos reflexivos sería yo me caigo, o usted también podría utilizar solamente me caigo, y ya de hecho ahí se notaría que usted está hablando de sí mismo porque está utilizando el pronombre reflexivo. Los verbos reflexivos son utilizados para hablar de acciones o actos o estados que están ocurriendo directamente a la persona de quien se habla. Por ejemplo, yo podría decir María cae, y estoy hablando del verbo caer, pero no sería muy claro sobre quién es que está la acción. En cambio, si yo digo María se cae, o sea, utilizo el pronombre reflexivo se y entonces el verbo cae, entonces aquí sí sería un verbo reflexivo, y es que los verbos reflexivos en su tiempo indefinido se escriben con se, es decir, con este pronombre reflexivo al final, pero para su conjugación entonces se utilizan los pronombres reflexivos como se muestra aquí en el ejemplo. Yo me caigo. El verbo iría de una manera semejante a cualquier otro tipo de verbo, cualquier otra conjugación del verbo, y uno podría decir que aquí está hablando del verbo caerse, o sea, caigo. Pero lo que hace la diferencia en el caso de los verbos reflexivos es el uso de los pronombres reflexivos, y es que aunque tenga pronombres personales, también tiene pronombres reflexivos, como es este ejemplo, yo me caigo. Y así entonces usted puede notar que la acción recae sobre la persona de quien se habla. Otro ejemplo sería, tú te ríes. Y es que bien, yo puedo decir ríes, pero no sería entonces un verbo reflexivo, pues no utilizaría el pronombre reflexivo y no sería claro lo que se está queriendo comunicar. Otro ejemplo sería, ustedes no se duermen, o
Tal como le había dicho antes, usted puede omitir el pronombre personal y solamente puede poner no se duermen y ya se nota cuál es la idea de la oración. Dentro de los verbos podemos encontrar lo que son verbos transitivos, verbos intransitivos. Un buen ejemplo en la utilización de los verbos transitivos o intransitivos sería la siguiente oración, donde tenemos el verbo dividir en una conjugación sencilla, divido, y usted puede ver que aunque dice divido y usted podría asumir que me estoy refiriendo a mí misma, no da gran información, pero si yo le pongo el pronombre personal yo divido, entonces ahora es más claro lo que se está diciendo. Ahora bien, no se sabe a qué me estoy refiriendo, si estoy hablando de divisiones matemáticas, si estoy hablando de divido comida, de hago división entre qué cosa o cuál cosa. Entonces, este vendría siendo un verbo transitivo, porque necesita de un elemento que dé claridad a la oración. Esos son los verbos transitivos. Para que un verbo transitivo, como es el caso de dividir, dé una mayor idea de lo que se está hablando, necesita de un pronombre y también de un complemento, como es el caso aquí de yo, que es el pronombre, y la comida, que vendría siendo el complemento. Otros verbos transitivos que existen son ver, yo veo, pero debería entonces tener un complemento de algo que explique qué es lo que veo, comer, robar y el ya explicado dividir. Ella ve, pero ¿qué ve? El hermoso atardecer. Ahora bien, los verbos intransitivos, como es el verbo reír, morir, esperar, crecer, no necesitan de un complemento como los verbos transitivos. Un ejemplo de esto es ríe. Y usted definitivamente entiende que se está hablando de reír. No necesita ninguna otra explicación, o sea, ella simplemente ríe o él simplemente ríe. Ahora bien, ven que he estado poniendo ejemplo de él ríe, ella ríe, no sabemos, por lo que es necesario poner un pronombre personal que determine a quién nos estamos refiriendo. Y miren aquí, ya no necesitamos un complemento que nos ayude a entender qué es lo que se quiere mostrar aquí, no, simplemente estamos diciendo que Laura ríe. Si decimos Laura ríe, con eso es suficiente para tener la idea completa. Así que reír es un verbo intransitivo. ¿Qué quiero decir con un verbo intransitivo? Que para que comunique una idea solamente necesita de un pronombre, pero no necesita de un complemento. Otro ejemplo sería con el verbo crecer, en su forma presente, crece. Y luego de haber añadido, la niña crece, ¿usted cree que es necesario decir o poner algún otro complemento para que la idea quede completa? Verdaderamente no, porque ya entendemos de lo que se está hablando. La niña crece y es todo lo que se quiere comunicar y es muy probable que sea evidente que la niña crece porque alguna vez la vimos más pequeña, pero si no, es suficiente con entender que la niña crece y por eso este es conocido como un verbo intransitivo. También existen lo que son los verbos recíprocos y estos son en los que se utiliza la palabra mutuamente, recíprocamente, entre sí, entre ellos. Algunos ejemplos serían, Manuel y Melissa se aman mutuamente. Ellos hablan entre sí o ellos hablan entre ellos, aunque habría cierta redundancia. Es bueno acotar que aquí los verbos recíprocos son los verbos en los que se pueden utilizar al final de la oración estas palabras, como por ejemplo, Manuel y Melissa se aman. Este es el verbo de quien se está hablando, este es el verbo recíproco. Y podemos ver que se puede utilizar luego de él la palabra mutuamente. Tú y yo nos felicitamos mutuamente. Otros tipos de verbos u otros grupos dentro de lo que podemos denominar algunos verbos serían los verbos personales. Y estos se refieren a la mayoría de verbos, como son el verbo amar, ver, oír, tener, comer, etcétera.
Algunos ejemplos de estos verbos serían yo veo, tú ves, ustedes ven. Y cuando nos referimos a verbos personales, lo que estamos diciendo es que se pueden conjugar. Pueden ser conjugados en todas las personas, en primera, segunda, tercera persona, tanto del plural como del singular. Los verbos terciopersonales o unipersonales son los que solamente se pueden conjugar en la tercera persona del singular y del plural o en una sola persona, como por ejemplo es el caso de mugir y cacarear o croar, que solamente se puede utilizar para los animales, es decir, para la tercera persona. Como un ejemplo de esto sería ladra y ladra con insistencia. Otro ejemplo de estos verbos es amanecer o anochecer. Ya amanece. También existen los verbos impersonales. Los verbos impersonales son los que se conjugan, pero que no se refieren a ninguna de las personas. Ni primera, ni segunda, ni tercera persona. Y estos pueden ser haber, hacer y se dice. Se dice es ya una forma presente del verbo decirse, del verbo reflexivo decirse. Ejemplos de esto serían, hubo tiempo para continuar, hay tiempo para continuar o habrá tiempo para continuar. Es el verbo haber, que en cualquiera de sus tres tiempos se puede utilizar como un verbo impersonal. Otro ejemplo sería, hace días estuve por allá. Usted nota que no se está hablando de nadie, se está refiriendo a los días, pero los días son impersonales. Y por último, podemos ver, se dice cada cosa. ¿De quién? Es impersonal la oración. Este es un verbo impersonal, no se sabe de quién se habla. Los verbos también pueden ser utilizados como auxiliares. Estos verbos que se utilizan como auxiliares son haber, estar y andar. Podemos ver aquí algunos ejemplos con los verbos auxiliares haber y estar y andar, como son yo como o yo he comido. El ejemplo o donde se ve el verbo como auxiliar es donde dice yo he comido. Y esto se utiliza para los verbos que no pueden ser conjugados en todos los tiempos, como es el caso del verbo comer. Una manera simple del verbo comer es yo como, pero para que entonces se pueda utilizar como verbo compuesto, para poder conjugar el verbo comer, se utiliza como auxiliar haber y se dice yo he comido para formar un tiempo perfecto. ¿Qué es un tiempo compuesto? Otro ejemplo sería, en vez de yo corro o yo camino, yo estoy corriendo o yo ando corriendo, que son verbos auxiliares para formar verbos compuestos. También existen lo que son los verbos completos y estos son los verbos que sí se pueden conjugar en todos sus tiempos, como es el caso de amar, leer, testificar, perdonar, alertar y un largo etcétera de ellos. También existen los verbos defectivos y estos verbos defectivos son abolir, soler, concernir o atañer. Y es que estos verbos no se pueden conjugar en todos sus tiempos, como por ejemplo, abolir, abolió, abolirán, abolieron, etcétera. Pero no se puede decir yo abolo, o tú aboles, o él abole. Entonces, estos tiempos sí se pueden utilizar en la mayoría de los tiempos, pero no en todos. También existen lo que son los modos verbales, y estos modos pueden ser indicativo, condicional, subjuntivo. Un ejemplo para el indicativo sería nosotros amamos al Creador. Un verbo indicativo es uno que habla de algo que de por sí está hecho, algo que es seguro. Un verbo condicional, como amaría, alabaría, viviría, es el que está sujeto a una condición. Por ejemplo, si yo viviera en Rusia, yo amaría estar allí. Pero como usted no vive en Rusia, esto es solamente una condicional. También está el modo subjuntivo. Quisiera que venga el Señor. Estos verbos o este modo de los verbos son los que expresan un deseo, una voluntad. O también podría ser un miedo, como temería que venga el Señor.
También existe lo que son el modo imperativo y el modo infinitivo. El modo imperativo es aquel que se da como un mandato. Por ejemplo, adoren al Señor o canten al Señor. Esta es una orden que hay que cumplir. Y los modos infinitivos del verbo, esta es su forma natural, como por ejemplo debemos esperar, es cuando el verbo está conjugado en su forma natural o en el nombre del verbo, como se ve aquí, el verbo esperar. En este ejemplo, debemos esperar en el Señor. Este verbo está en modo infinitivo. También, además, los verbos tienen tiempos o existen lo que son los tiempos verbales y estos pueden ser pasado, presente y futuro. Pasado o pretérito se refiere a algo que ya ocurrió. Un sinónimo de pasado es pretérito. Y podemos ver aquí algunos modos en su tiempo pasado simple, como son alabé, canté, oré, adoré y terminé. Por lo general tienen su mayor énfasis, su mayor fuerza en la última sílaba y llevan acentuación. Un ejemplo de esto es, pacientemente esperé en el Señor. El presente, y aquí podemos ver algunos ejemplos de tiempos o algunos ejemplos de verbos en su tiempo presente. Canto, vivo, exalto, magnifico, enaltezco, agradezco, etc. Un ejemplo de esto sería, yo enaltezco el nombre del Señor, enaltezco. Y para el tiempo futuro, también podemos ver que los verbos tienen su acentuación y su énfasis sobre su sílaba tónica. Es la última. Iré, estaré, volveré, prepararé, etc. Un ejemplo de esto es, pronto volverá el Señor y yo iré con él. Vemos que aquí se está hablando de algo que aún no ha ocurrido, pero que está por ocurrir. Los tiempos verbales, tales como había mencionado, pueden ser tanto simples como amo, alabo, saludo, o compuestos como he amado, he esperado. También pueden ser perfectos como he clamado, has adorado. Pueden ser imperfectos como Marta alaba a Dios. O indefinidos, un resplandor rodeó la tierra. En el caso de un resplandor rodeó la tierra, sabemos que es tiempo pasado, pero no sabemos en qué tiempo, no sabemos específicamente. Muy bien, hermanos. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Le voy a rogar que pongan bastante énfasis en la lectura del libro, en lo que tiene que ver con las conjugaciones de los verbos, pues esto es bastante importante para nosotros mejorar nuestra comunicación escrita y para nosotros poder sacar todo el aprovechamiento necesario. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.